Entonces, hemos hablado de la edad antigua. Hemos hablado de la edad antigua y cómo la religión judía tiene gran influencia en la formación de la civilización occidental, y la civilización occidental se origina en el pacto de la circuncisión, el pacto entre Abraham y Dios, que queda sellado en el rito de la circuncisión. Eso por un lado, y por el otro lado hemos visto a los tres grandes pensadores, Parménides, Sócrates, Platón y Aristóteles, los grandes pensadores griegos, y juntos la religión judía y los pensadores griegos crean este gran concepto que construye la civilización occidental. Este gran concepto que construye la civilización occidental es Dios es uno solo. Hay un solo Dios, no hay múltiples dioses. Filosóficamente, los griegos y a través de su fe religiosa los judíos llegan al pensamiento básico que construye la civilización occidental, la existencia del monoteísmo, el nacimiento del monoteísmo. Entonces, después de la Edad Antigua, el Imperio Romano se encarga de unificar el pensamiento griego y el pensamiento y la religión judía, y nace la religión cristiana en el hecho milagroso, histórico, como quiera cada cual considerarlo, del nacimiento, la llegada de Jesús Cristo, y la muerte y la resurrección de acuerdo a la Santa Biblia. Entonces, esa historia da lugar al nacimiento del cristianismo, que está fundado en dos concilios importantes: el concilio de Jerusalén, donde Pablo, el apóstol Pablo, rompe el pacto de Abraham y abre la posibilidad de la religión judeo-cristiana a toda la universaliza, por así decirlo, por lo menos dentro de los confines de la civilización occidental. Y ya paso al otro gran concilio, que es el concilio de Nicea, me parece, donde el emperador declara que Roma, la religión oficial de Roma es cristiana. Roma era el centro del mundo, y a partir de esa semilla se construye el cristianismo y la religión cristiana. Y empieza los 15 años de la Edad Media, donde musicalmente hemos hablado del canto gregoriano, y desde el punto de vista de la filosofía se consolida la presencia de San Agustín y Santo Tomás. La iglesia cristiana católica se está construyendo. San Agustín y Santo Tomás son los grandes constructores, pensadores que han construido los dogmas que hacen al cristianismo, el dogma de la redención, los dogmas de fe. Los dogmas de fe son básicamente el dogma del pecado original, el dogma de la redención y todos los dogmas asociados a la virginidad de la Madre de Jesús, de la Virgen María. Entonces, San Agustín y Santo Tomás consolidan la existencia de la Iglesia cristiana, razonando y filosofando alrededor de los dogmas cristianos. Pero además hemos hecho una gran distinción en la Edad Antigua. La filosofía se divide en dos. Platón, que está anunciando hacia arriba en alusión a su compromiso con la idea. El mundo se separa entre la idea y la realidad. El mundo se separa entre la idea y la materia. La idea está representada por Platón, la materia está presente, la realidad material de las cosas está representada por Aristóteles,
Y en función a esa dualidad que hace también parte de la iglesia cristiana, el pecado original y la expulsión de Adán y Eva del paraíso, es que la iglesia cristiana adopta preferentemente el punto de vista de Aristóteles, más apegado a una realidad material más allá de una sola idea existente. Llega el Renacimiento y tenemos musicalmente tenemos nombres nombres que deberíamos conocer, pero este es un resumen estricto de lo que deben conocer como cultura general y como cultura musical. Bueno, son músicos, como cultura musical tienen que conocer mucho más. Llega el Renacimiento y tenemos a Palestrina como gran ejemplo de la música del Renacimiento, el contrapunto, la música de Palestrina es estudiada regularmente en los conservatorios del mundo. Y da paso al barroco, donde las grandes figuras, hay un montón de nombres, pero estamos con Bach, Händel, Vivaldi, por ejemplo, y en el pensamiento está Francis Bacon, y estamos empezando a construir lo que es la ciencia, alejada de la religión y alejada de la filosofía, y estamos construyendo una nueva verdad, que es la verdad científica, que es la verdad del método científico, que está establecido a través de la ciencia de las probabilidades, que es una ciencia matemática. Entonces, a la verdad religiosa hemos añadido la verdad filosófica, y a la verdad filosófica estamos añadiendo una otra verdad, que es la verdad científica. Después del barroco llega el clasicismo. En el clasicismo tenemos las figuras monumentales de Haydn y Mozart, y esta época está dominada por el pensamiento de Immanuel Kant, que ha escrito dos grandes libros, La crítica de la razón pura y La crítica de la razón práctica. En la primera establece que el tiempo y el espacio son las tablas impensables donde se apoyan todos nuestros conceptos intelectuales. Y en la segunda ha escrito que Dios es el concepto impensable en las cuales se apoyan todos nuestros conceptos, todas nuestras normas morales, toda nuestra moralidad. Y en ese sentido está construida la racionalidad y la fe religiosa de los hombres. Llegamos al romanticismo, y el romanticismo se va desde Beethoven hasta Wagner, construyendo lo que conocemos como la escuela tonal, o desarrollando la tonalidad, y los grandes exponentes de este romanticismo desde el punto de vista del pensamiento humano son Friedrich Hegel y Karl Marx. Friedrich Hegel es el idealismo absoluto, que expresa que la idea de Dios, Dios es una idea, y esa idea se ha visto manifestada al mundo a través de su existencia, y crea además el concepto de la dialéctica, o lo rescata del pensamiento griego, donde existe una tesis, una antítesis y una síntesis que van construyendo la historia del mundo, la historia de las ideas, que al final terminan expresándose, realizándose en la idea perfecta que es Dios. Marx cambia ese concepto de Dios por el concepto de materia, y hace que esa dialéctica se vuelva una dialéctica histórica, que construye la lucha de clases, entre los ricos y los pobres, que eventualmente se ven confrontados los unos con los otros. Por favor, eso tiene que trabajar. Y en Hegel y en Marx nace además la anticipación del futuro, en la cual pronostica que la civilización occidental
va a terminar en una gran lucha de clases. Eso es el manifiesto comunista, producto de la dialéctica que construye esta lucha de clases y que finalmente va a concluir en la revolución del proletariado que se va a coronar, que se va a posesionar como en el poder y vamos a llegar a una igualdad de clases. Y este es un acontecer de la dialéctica histórica de manera muy resumida, y Marx es el creador el pensador que ha escrito El Capital, que ha tenido y sigue teniendo una gran influencia en el accionar político y en el pensar de nuestra civilización en este siglo XX. Vamos a mencionar, para seguir, al impresionismo. El impresionismo están las dos grandes figuras tiene muchas más, indudablemente, pero en el impresionismo debemos mencionar a Claude Debussy y Ravel. Los dos son grandes músicos que además contribuyen muchísimo a pensar la tonalidad en concepciones diferentes. Empiezan a construir escalas diferentes, empiezan a construir, a componer sobre acordes aumentados. Debussy empieza a alimentarse, a inspirarse en la música del Oriente, en la música de la India. La música empieza a buscar otros caminos donde pueda seguir surgiendo. Hay un sentimiento generalizado de que la tonalidad, el mundo tonal se está terminando, está naciendo el siglo XX. Históricamente el siglo XX nace desde el punto de la música y desde el punto de la historia de la civilización occidental, nace como una ocurrencia impresionante. En el mundo de la música es la aparición de un monstruo de la música que es Igor Stravinsky, y que está en el año 1910, creo, si no estoy equivocado, está estrenando La Consagración de la Primavera, que marca un hito impresionante en la historia de la música. Y si alguien no ha escuchado La Consagración de la Primavera, por favor, solucione ese problema rápidamente, porque La Consagración de la Primavera es una de las obras maestras de la historia de la música. Y junto con ese hecho grandioso está llegando la Revolución Rusa, que crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es el primer intento de llevar el pensamiento comunista de Karl Marx a la práctica real. Y esta revolución, esto ocurre bajo la... entiendo, Lenin es el nombre que me viene a la mente para construir la gran revolución rusa. Y después vienen Stalin y Nikita Khrushchev y un montón de secretarios generales del Partido Comunista Ruso, que a la vez eran gobernantes, y concluye con lo que estamos viviendo en este siglo XXI. Stravinsky y La Consagración de la Primavera, la Revolución Rusa, por un lado, y es una mixtura del siglo XX impresionante. No sé si es porque la tenemos más cerca y está más en nuestra memoria, pero en el siglo, junto con la tonalidad que empieza a destruirse, el siglo XXI aparece a tener una diversidad y una interacción muchísimo más rica en todas sus manifestaciones. Junto con Stravinsky están conviviendo dos compositores excepcionales que están atrasados porque están viviendo el siglo XIX en el siglo XX. Entonces, estoy compartiendo, ¿no? Sí, estoy compartiendo. Siglo XX, hemos hablado de Stravinsky,
hemos hablado de la Revolución Rusa y estamos hablando de, para tener una dirección, estamos hablando de Rachmaninoff y Sostakovich, que son dos grandes compositores tonales cuando el mundo de la música occidental ya estaba transformándose en esto está mal escrito, Sostakovich tiene una H por ahí, ¿no? Creo. No. Sí. Después de la O. Wow. Creo que es antes. Bueno, ahí lo vamos a dejar solamente para no tener que ver cómo se escribe. Creo que por ahí va, ¿no? Y creo que es SSH y luego SCH. No me parece. Sostakovich. Ya, por ahí lo dejaremos. Bueno. En internet está así. Estos dos grandes románticos, pero músicos monstruosos, están conviviendo con la destrucción de la tonalidad. Y quien se encarga de destruir la tonalidad es el gran Schoenberg, Arnold Schoenberg. Le debemos a Schoenberg haber, además, es un gran pedagogo, le debemos a Schoenberg haber racionalizado, haber pensado herramientas para educar a los músicos. Tiene dos libros que desde que los ha escrito son parte de la lectura de cualquier músico, sea instrumentista, compositor o director de orquesta. Eso es su libro de Fundamentos de la Composición y su libro de la armonía, de Schoenberg, son libros infaltables en la cultura de cualquier músico. Arnold Schoenberg crea el dodecafonismo. Esta no es una clase para entender qué es el dodecafonismo, pero básicamente el principio del dodecafonismo es como hemos convivido con un centro tonal durante todos estos siglos, desde el siglo XIV, yo qué sé, hemos inventado la tonalidad, los modos, donde hay un centro tonal alrededor del cual se mueve toda una pieza musical. Entonces, Schoenberg dice, vamos a destruir el centro tonal. Y cada una de las notas de la escala cromática va a tener tanta importancia como cada otra cual. Entonces, todas las notas de la escala cromática tienen la misma importancia. Y hemos dejado de tener esta importancia entre dominantes, tónicas, predominantes, cadencias falsas, cadencias rotas, etc. Hemos roto todo ese mundo que tiene centrismo y hemos ingresado al mundo donde las 12 notas tienen la misma importancia, y ahí construye unas herramientas sobre esta base, sobre este principio que difiere radicalmente del tonalismo. Él construye las herramientas de la dodecafonía, que son básicamente las series, los strings que se llaman en inglés, las series donde no se duplican, las construidas por 12 notas o a veces menos, 6, 12 hexaseries, y la regla y sobre la serie original se empiezan a sacar las series espejo y las series invertidas y las retrógradas y todo más, y se construye una gran matriz que va a ser la matriz que va a alimentar finalmente la obra creativa que tú quieres realizar, y de pronto hay una herramienta compleja, intelectual, efectiva, que produce música que la humanidad, los seres humanos de la civilización occidental, son sonidos absolutamente nuevos, donde la disonancia predomina por encima de la consonancia, y de pronto hemos convertido al mundo en un mundo donde la disonancia es respetada, es buscada y es deliberadamente enfatizada en las composiciones.
y empieza a desarrollarse un gusto estético por la disonancia y ese mundo empieza a desarrollar y a tener su propia evolución y empiezan a aparecer creadores de todos los años de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Yo qué sé, están... el nombre más importante que viene, hay dos nombres en esa época de los años 1950-1960, hay dos nombres importantísimos, voy a dejar de compartir porque ya no necesitan ver la pantalla. En esa época hay dos nombres importantísimos. Uno de ellos es Pierre Boulez, que le llama música minimalista, etcétera, etcétera. No tengo gran conocimiento de la música de Pierre Boulez, he escuchado algunas cosas que me han gustado, otras no, pero no tengo gran conocimiento. Y uno de los otros grandes es Stockhausen, que empieza a tener unas proposiciones compositivas realmente interesantes. Tienen que escuchar la obra de Stockhausen en YouTube. Es música muy creativa y de muy alta significación. Y junto con Stockhausen empiezan a aparecer todas estas John Cage y toda esa corriente, que es una corriente que Penderecki, que surge después de los dos grandes hechos, uno más importante que los otros, que marcan el siglo XX de la manera más... Alguien está tratando de entrar. Que marcan el siglo XX de la manera más, si va del término, aterradora, asustante, ¿no? El siglo XX está marcado por el contundente hecho histórico de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial que refleja la locura a la que puede llegar el ser humano, ¿no? Y la locura que puede llegar el ser humano a tratar de consolidarse una raza sobre otra raza con diferencias de discriminación y prejuicio llevadas al extremo más insospechado, o sea, más malvado del propio ser humano. Y junto con ese hecho que exige una confrontación en el mundo occidental de todo un bloque de naciones contra otro bloque de naciones, todo un bloque de naciones que defienden al hitlerismo alemán y todo otro bloque de naciones que se consolidan en la alianza entre Francia, Estados Unidos e Inglaterra, Churchill, Roosevelt y De Gaulle, creo que era. Que son los tres líderes mundiales que han resuelto el problema serio que representaba la existencia del pensamiento hitleriano en nuestra historia, en la historia de nuestra civilización. Pero además este siglo XX está marcado por otro hecho espantoso, que es por primera vez la civilización humana tiene la conciencia de que nos podemos aniquilar como especie humana, o sea, podemos destrozar nuestra existencia, podemos destrozar nuestra vida hasta el punto de constituir ese pensamiento abstracto de la desaparición de la especie, de que el hombre tiene vida eterna y ese pensamiento de pronto después de la Guerra Mundial existe una psicosis, un estrés que mueve al mundo porque
la posibilidad de la exterminación de la especie se hace por primera vez absolutamente cierta, absolutamente real y posible, y ese hecho se ve plasmado en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y la mayoría de ustedes no lo han vivido, pero en los años 1960, 1970, en la crisis cubana, cuando los rusos están poniendo sus barcos llenos de misiles en Cuba, enfrente de la costa de Florida, y Kennedy tiene que poner freno a eso, poniendo al país, al mundo de Occidente y al mundo entero al borde de la primera guerra de exterminación del mundo occidental. Son hechos que a ustedes les parece ciencia ficción, que a ustedes les parece una exageración, porque no los han vivido, porque no han respirado esa tensión y ese estrés, y la siguiente generación, que son ustedes, están tan acostumbrados a este hecho que ya no lo toman en cuenta. Ya hemos asimilado la posibilidad de la existencia, ya hemos asimilado la posibilidad de la extinción, ya hemos asimilado la posibilidad de desaparecer, ya hemos asimilado hasta el punto de que ya ha dejado, convivimos con esa realidad como si no existiera. Tenemos armas de destrucción masiva y ahora mismo el mundo está confrontado entre Rusia, Ucrania, China, etcétera, etcétera, y estas confrontaciones son reales, y en cualquier momento la locura de algún líder poderoso puede llevarnos a otra guerra mundial, que sería de dimensiones muy fatales para la civilización occidental. El pensamiento, ¿cuánto tiempo tenemos? Perdón, tenemos, y 40. Hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, junto con cuando se está terminando Wagner, nace el pensador que ha tenido gran influencia en la historia del siglo XX. Y este pensador es Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ha abierto toda una rango, en realidad lo consideran a Soren Kierkegaard el primer filósofo existencialista, pero de hecho Nietzsche yo pienso que ya empieza a entrar en esta calificación de filósofos existencialistas que produce una cantidad de nombres muy importante en el pensamiento del siglo XX, pero que están donde están marcados Nietzsche, Soren Kierkegaard, y el grande Martin Heidegger, y hasta ahí voy a poder llegar, porque después de Martin Heidegger, ya no he seguido estudiando. Friedrich Nietzsche es el filósofo que finalmente confronta abiertamente a la religión cristiana. O sea, hemos visto desde el tiempo de la Edad Media, donde la hegemonía de la religión cristiana era incontestable, o sea, no se podía combatir a la religión cristiana, al catolicismo, etc. Y después vino toda la civilización occidental, y el primer gran confrontador de la Iglesia Católica fue Martín Lutero, y si se quiere, no en la misma línea, pero Friedrich Nietzsche es el que finalmente marca la ruptura final, la ruptura total con el cristianismo, y uno de sus libros más famosos se llama El Anticristo. Y no vamos a ingresar en la filosofía de Nietzsche, pero uno de sus otros grandes libros se llama Así hablaba Zaratustra. La semana pasada
comentábamos cómo sobre Así hablaba Zaratustra. Richard Strauss ha creado su poema sinfónico, cuya apertura de la trompeta es tal vez las notas más conocidas que tenemos grabadas en el cerebro, porque reflejan el nacimiento del superhombre. Nietzsche tuvo la concepción de que el superhombre era lo que llegaba después en la humanidad y que la humanidad, la especie humana estaba evolucionando y ese superhombre ya había sido pensado en la materia, ya había sido concebido, incluso llega a sugerir que Richard Wagner es un ejemplo de el superhombre que Nietzsche imaginaba, pero más allá de la verdad o la mentira de estos hechos filosóficos, lo que tenemos que entender con claridad es que esa filosofía de superhombre es la que adopta la sociedad, o sea, el colectivo inconsciente o consciente de la sociedad alemana, movidos por Hitler, y ese pensamiento de Nietzsche el que alimenta finalmente el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya hay dos grandes filósofos que han influido en nuestra vida y que siguen influyendo en nuestra vida y que siguen marcando nuestros destinos, y uno es Marx y otro es Nietzsche. Después de Nietzsche llega Soren Kierkegaard, que es un filósofo muy interesante, entiendo que ha nacido en Dinamarca, pero lo que hace tan interesante a Soren Kierkegaard es que después de que el pensamiento religioso se ha perdido, después de que la Iglesia Católica y la doctrina filosófica, doctrina religiosa del cristianismo ha sido confrontada y ha sido contestada y ha sido finalmente, hay un humano que se atreven a decir que el cristianismo no es verdad. Surgen otros seres, otros pensadores, como Soren Kierkegaard, que rescata la fe cristiana poniendo una valor de convicción filosófica al hecho de fe de Abraham, tratando de dar a su hijo en ofrenda al Señor, del padre que mata a su hijo en un acto de fe hacia su creador. Y basado en este principio bíblico, Soren Kierkegaard construye toda su filosofía, que está totalmente apegada al catolicismo y está totalmente apegada a los dogmas de la Virgen María y a los dogmas de ¿quién habla? Cerrar a todos, no entiendo qué quiere decir. Sí, vale. Y existe otro gran filósofo, que es Jean-Paul Sartre, que se atreve a pensar en el ateísmo y dice, Dios no existe, y no se preocupen, el infierno ya lo estamos viviendo en la vida que vivimos en el planeta Tierra, entonces no se preocupen de vidas eternas, de infiernos eternos, porque en realidad el infierno ya lo estamos viviendo y esta vida es la nada. Sus grandes obras son una obra, La náusea, la otra es El ser y la nada, obras de complejidad, pero el ateísmo hace su
entrada en el pensamiento humano, el superhombre, el desprecio a la existencia de Dios, hace su ingreso en la civilización occidental en el siglo XX. Nietzsche, Sartre, Soren Kierkegaard, y ahí hay otros nombres, Heidegger, como decíamos, pero tenemos 10 minutos más y nos vamos a usar estos últimos 10 minutos en conversar sobre el otro gran pensamiento que está modificando y que está marcando nuestro destino acá como ciudadanos occidentales que estamos alimentados por todo lo que ha ocurrido en el siglo XX. Pero antes de pasarme a este otro, tenemos que mencionar uno de los hechos históricos más importantes en la historia del siglo XX y en la historia de la civilización occidental. Uno de los hechos históricos más importantes en la historia del siglo XX y en la historia de la civilización occidental. Ariel, ¿cuál podrá ser uno de los hechos más importantes en la historia del siglo XX y en la historia de la civilización occidental? En los 4.000, 5.000 años de civilización occidental, ¿cuál podrá ser uno de estos hechos históricos magnificentes? Ariel tiene la palabra. Maestro, buenos días. ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos, Ariel, adelante. Tal vez uno de los, no sé, para mí siempre la historia ha sido medio compleja, pero siempre he visto que desde la imprenta, desde la creación de la imprenta ha sido el avance más importante, ¿no? Para nosotros, para la humanidad. De acuerdo, Ariel, pero eso era en el siglo XV, ¿no? En este siglo XX, ¿cuál es el hecho más importante para la historia de la humanidad? Tal vez el mismo, partiendo de ahí, ¿no? El medio de comunicarnos, el internet, tal vez, maestro. Wow, Ariel, esa es una buenísima apuesta, pero yo la pondría ya en el siglo XXI porque ya ocurre hacia finales del siglo XX. ¿Quién más? Miguel. Miguel, ¿se atreve a opinar? Maestro, ¿podría ser la llegada del hombre hacia el espacio? Wow, esa es otra buena apuesta, porque ese es un gran, realmente el siglo XX es fantástico, ¿no? No es la que estoy pensando, ¿no? Sin dejar de que ambas contribuciones, la de Ariel y la de Miguel Ángel, son contribuciones realmente importantes. Yo pienso que el hecho más significativo y más importante de la historia de la civilización occidental es la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y no sé cómo continuará esto, lo vamos a continuar mañana, el próximo sábado. El próximo sábado nuestro disertante invitado creo que es Nicolás Ardaya, que hace rato que no se presenta a clase. Podemos seguir conversando el próximo sábado, el próximo domingo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países se tienen que reunir para tratar de que esta aberración que ha sido la Segunda Guerra Mundial no vuelva a suceder nunca más en la historia de la humanidad. Y ese acto de la historia, de la suscripción de la Declaración de los Derechos Humanos está comandado, está liderizado por una gran mujer. Yasser, ¿estará escuchando Yasser? Sí, profe. Yasser, ¿quién es la gran mujer que ha forjado la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Aló? No me acuerdo. No sabría decirle, profe. ¿Alguien se atreve a escribirlo o a abrir su micrófono y decir quién es la gran mujer que ha forjado la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Eleanor Roosevelt, creo. Sí, ¿cómo se llama? Eleanor Roosevelt, ¿no? ¿Verdad?
Juliana, Sí. no sabía quién hablaba. Juliana, muy bien. La gran mujer que ha forjado la Declaración Universal de los Derechos Humanos es Eleanor Roosevelt, que era esposa de Franklin Roosevelt. De hecho, era la comisionada de la guerra, o sea, se iba a alta mar a reunirse con los comisionados de Estados Unidos o de Inglaterra y de Francia para organizar y planificar la guerra. No era fácil moverse en esos años, entonces había la logística difícil y Franklin Roosevelt era un hombre en silla de ruedas, con que no tenía, que tenía que quedarse en su propio país para gobernar y para dar fuerza al país. Mientras ocurría la Segunda Guerra Mundial, era Rosalind Carter, wow, ¿de dónde aparecía ese nombre? Eleanor Roosevelt, quien se encargaba de negociar la Segunda Guerra Mundial. Y después de negociar la Segunda Guerra Mundial, es esta mujer increíble la que empezó a hacer el lobbying con todas las naciones para que democráticamente se aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su cláusula fundamental: los hombres nacemos libres y somos iguales por derecho y por dignidad, que es una de las frases más geniales que ha forjado la civilización occidental en su afán de detener esta marcha hacia, si quieren ponerlo líricamente, literariamente, románticamente, para detener esta marcha hacia la muerte eterna, esta marcha hacia el apocalipsis, hacia el final a la que nos seguimos rodando con toda nuestra actitud consumista, depredación de los bosques, etcétera, etcétera, y de la cual ni siquiera podemos tomar conciencia clara, porque lo último que nos preocupa, seguimos sin tomar acciones claras para revertir esta tendencia suicida que tiene la humanidad a partir de la Segunda Guerra Mundial y que ha tratado la Declaración de los Derechos Humanos de ponerle freno, pero bastante infructuosamente hasta nuestros días, porque siguen habiendo guerras y sigue habiendo hechos de un comportamiento muy irracional y autodestructivo de la civilización occidental, del cual ni siquiera lo asimilamos, ni siquiera lo internalizamos para poder combatirlo, o sea, para poder pelearlo. Ni siquiera estamos en una negación absoluta de un problema evidente y gigantesco y lo tenemos en nuestras narices y estamos en negación como individuos, ¿no? Hay algunos países que se reúnen y hacen el Tratado de Kioto, es un tratado importante, hay una serie de países que lo han firmado para descontaminar el planeta, pero países importantes como Estados Unidos de Norteamérica se niegan a firmar el Kioto porque no favorece a sus intereses económicos. Y entonces mi intención era utilizar la clase para hablar, para continuar esta charla sobre comunismo y capitalismo, porque comunismo y capitalismo es lo que está moviendo en nuestra pequeña Bolivia hoy en día, con su quiebra del Banco Fácil, con su movimiento al socialismo que es izquierdista, con su aversión a aceptar una derecha capitalista. Entonces, estos pensamientos de Karl Marx, esta revolución rusa, que finalmente es asumida a su propio estilo por Cuba y que ahora está tratando de ser diseminada a toda Latinoamérica, está afectando la vida de cada uno de nosotros tremendamente. Lo meten a Fernando Camacho a
a la cárcel porque es de derecha, el masismo es de izquierda. Estamos tremendamente afectados y estamos tremendamente afectados sin entender claramente qué cosa es izquierda y qué cosa es derecha, y cuánto de izquierda es comunismo y cuánto de derecha es la economía de libre mercado, inicialmente concebida por Adam Smith. Como lo hemos conversado en alguna clase anterior, Adam Smith es el padre del capitalismo, como Karl Marx es el padre del comunismo, y pienso que es meritorio seguir ingresando en todo este mundo del siglo XX que ya afecta a nuestras vidas, todo este pensamiento de comunista, ateísmo, etcétera, anticristianismo, respeto a los pueblos originarios, respeto a las culturas, respeto a la Pachamama, a los dioses de los aymaras, de los quechuas, de los guaraníes, de los de pronto los dioses que eran falsos vuelven a ser verdaderos, porque tenemos que respetar las tradiciones. De pronto Tunupa es uno de los grandes profetas de la humanidad, junto con Abraham y junto con yo qué sé, con Josué y Moisés y todos los demás. Viene Tunupa y es tan respetado y está el Dalai Lama, y el Dalai Lama tiene una posición de respeto y veneración junto al Papa Francisco, y de pronto estamos en un mundo diverso que no podemos entender, y hemos perdido asidero de lo que es la verdad, porque ya no sabemos si la verdad es cristiana, si la verdad es atea, si la verdad es la diversidad representada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo voy. ¿Perdón, Miguel? Perdón, maestro, disculpe. No era, disculpe. Ya. Bueno, pero como es una conversación muy larga para empezarla ahora, ya son las 10 de la mañana, se va a conectar pronto el maestro Alandia, y si alguien quiere hacer, aquí terminaríamos la clase, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna observación, alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Adelante. Maestro, buen día. Solamente el pensamiento, ¿no? De que me pareciera, ¿no? Y de que el ser humano es la única criatura que ha nacido autoprogramada para destruirse como especie, ¿no? Y eso es inevitable, ¿no? Y solamente ese comentario quería hacer, ¿no? Ese comentario es muy significativo, Miguel Ángel. O sea, que Miguel pueda decir que el ser humano ha nacido con un chip para autodestruirse, y que nosotros pensemos que esa frase tiene un asidero de realidad y de racionalidad, es realmente caótico, ¿no? O sea, que seamos animales yendo en contra del principio básico de sobrevivencia de la animalidad, del principio básico de sobrevivir, el respeto a la armonía del planeta, y no cocinándonos y comiéndonos al planeta. Son pensamientos bien fregados. Y todas estas corrientes de pensamiento filosófico, marxista, capitalista, izquierda, derecha, cristianismo, ateísmo, anticristianismo, respeto al hinduismo, al budismo, respeto a las otras civilizaciones, realmente y además la vertiginosidad, ¿dónde está la vertiginosidad que ha ocasionado el Internet, la vertiginosidad del ritmo de vida en la que vivimos hoy? Es cansadora, y no nos deja respirar, no nos deja pensar para volver a reencaminar nuestros pasos, porque estamos como en como esta espiral, esta bola gigantesca de nieve que va cayendo y sigue, y ya no tiene como pararse la avalancha, ¿no? Sí, Miguel Ángel, estamos en serios problemas.
Y eso amerita un par de sesiones de conversar sobre el tema adicionalmente, un poco con el pretexto de explorar los mundos de la música contemporánea, escuchar a Boulez, escuchar el treno de Penderecki, que es el treno a los héroes de Hiroshima y Nagasaki, escuchar obras como de los compositores, ver las propuestas de John Cage, etcétera, etcétera, y empezar a invitar a oradores, a profesores, a gente que está muy versada en el tema de la música y los idiomas del siglo XXI. Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes esta hora. Voy a cerrar mi micrófono, mi video. Lo esperamos al maestro Alandia. Que tengan un buen fin de semana. Chao conmigo. Permiso, maestro. Hola, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me oyen? Yeah. Hola, maestro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Aquí andamos, medio resfriados. Ok, vamos a charlar un ratito. Hola, Sería- maestro. Ya. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va, maestro? Aquí estamos. Bien, querido maestro, gusto de verte. Ah, ya, un ratito, déjenme ver un momento. Ariel. Ahí ya. Aquí del curso de los que mandan tarea está solamente Ariel. No está Víctor, no está Ardaya, no está. Y no está tampoco Diego, ¿no? Así que, ¿cómo hacemos? Yo voy a empezar con la tarea del Ariel, pero ya, maestro Gabriel y jóvenes, pasen la voz. Yo no tengo tiempo que perder. Corregir las tareas de todas maneras requiere tiempo. Si yo corrijo las tareas y después no se presentan a la clase, no funciona. Entonces, con las personas que consecuentemente al compromiso siguen, podemos seguir, que sea uno, que sea dos, no importa. El resto no voy a perder tiempo a mirar tareas de quien no viene, ¿no? Estoy de acuerdo, maestro. Voy a transmitir eso a Ardaya y a los ausentes hoy día. Sí, no sé, Víctor no ha mandado tarea en todo caso, o sí, ha mandado tarea, perdón, sí. A ver, vamos a ver qué tarea es esta ahora. Esta creo que es de Ardaya, no tiene nombre ni siquiera, pero me parece porque él pone siempre esto. Pone siempre este compás
medio vacío, no sé por qué. Pero no, bueno, si no está, no está, punto. Ah, Víctor. acá ya se ha conectado, maestro. Ah, ya. Mm. Ardaya, Nicolás Ardaya, aquí está. Estoy compartiendo, ¿no? No aparece nada en mi pantalla todavía, solo la pantalla en negro. No sé si la otra gente puede ver. No, ahora lo está terminando aquí. A ver, muchachito. Vamos a ver aquí qué pasa. Ah, ya. Ahora sí, ¿no? Ahora Sí, se ve bien, sí. Ya. Nicolás Ardaya. ¿En qué tono estás aquí, Nicolás? ¿Aló? ¿Aló? Re menor, dice maestro, está escribiendo sus respuestas, no debe tener micrófono. Ya, entonces te fa sostenido. No, no tiene sentido. La cuarta y sexta, ¿cómo? Es que así es difícil dar clase, no, no, no me da pena por él, pero no, no se puede así. Yo le pregunto ahorita, ¿por cómo, cuándo se usa? ¿Cómo son las cuartas y sextas? Cuarto y seis, aquí pone cuatro seis. ¿Qué tipo de cuatro y seis conoces? Imposible, así no, no funciona. ¿Víctor ha entrado? No. No, no lo veo a Víctor todavía. Diego ha entrado, sin embargo. Es de Ariel. Maestro, buen día. Un poco sucia tu tarea, Ariel. El problema siempre es para todos, ¿vale? El problema es siempre tratar de mantener las voces en un range, en una altura más o menos aceptable, porque si las voces se bajan demasiado, como por ejemplo aquí, tienes un cruce, ¿no ves? Sí, maestro, el alto Ahora, nosotros acerca del cruce hemos dicho, se pueden cruzar todas las voces, menos cruzar al bajo. Si tienes un cruce por un breve trecho, ¿no? Entonces, aquí estaría, digamos, no sería un error en sí. Pero no se trata de que no sea, no se trata de no hacer bien, o sea, no es que tiene que estar, no está mal, no, tiene que estar bien. Hay una diferencia en que no está mal y que está bien, ¿no es cierto?
Entonces, aquí, por ejemplo, si tú no pones este 5 o 6 aquí, pero dejas simplemente el 5, total, hemos dicho que la progresión puede empezar de cualquier grado. Entonces, nosotros decidimos que empieza aquí, no empieza aquí. ¿Ok? Entonces, si te quedas con tu acorde tranquilo de re fa la, podría subir. Dunque es mi sol si. Ahora, podrías decirme, va a haber quintas aquí entre re la y mi si. Ese es otro cuento, porque aquí puedo mover algo. Simplemente en vez de hacer 5 o 6, hacer 6. Si re fa. ¿Cierto? Entonces, evitar de bajar. Si te mantienes aquí, tus voces van a ir por acá. Igual vas a llegar a esto, ¿no? Vas a evitar este cruce. Te repito, no porque el cruce en sí esté mal, es que no es necesario. No hay error. Tienes que buscar siempre una solución, la mejor solución. ¿Te das cuenta? No es que hay que buscar la solución que no está mal, hay que buscar la solución que está bien. Igual aquí tienes el problema de que aquí está sobre el 5º grado, ¿cierto? Tú empiezas la progresión aquí. Este do no será do sostenido, ¿no? ¿Qué dices? Sí, maestro, sí. Por ejemplo, en el primero, en sol menor, el fa sostenido tenía que resolver, ¿no ve? Claro, claro. Sí, entonces dije, no estás resolviendo, entonces tal vez por esa situación, por el salto, Y ya ya, en re pero menor dije, mejor ya no lo pongo el sostenido. no puedes. Mira, aquí sí tú ya has tenido el do sostenido, entonces do re, se escucharía muy mal esta sucesión, ¿no? Porque viene a ser una sucesión cuarto primero prácticamente, ¿no es cierto? Lo que tienes que hacer es este do sostenido y resolverlo, pues resolverlo así. Aquí el acorde se queda nomás en ritmo, tranquilo. Y aquí es 2/4 que es si re fa. Entonces este do va al re, ¿no es cierto? Puedes resolver así. Y este si re fa la, después esto irá al si, o este irá al si, aquí, y esto irá al fa, ¿no es cierto? Y de ahí sigue nomás la progresión. Otra solución. Este do sostenido lo resuelves aquí. Este en vez de hacer 6, con 5 o 6, lo haces simplemente con 4 o 6, por ejemplo. Re, fa, la, entonces este sería re, ¿no es cierto? Y este sería re, ¿no es cierto? Sí, maestro. O sea, habrían soluciones mejores. Aquí, igual que ha pasado, aquí podría ser 6 simplemente, no 5, 6. Esto se quedaba en el fa y subía al sol después. Porque si no vas a tener, ¿cuál es el problema aquí? Tener una disonancia por movimiento recto, ¿no es cierto? Es más, en tu tarea tienes 2 disonancias, 2 segundos por seguidas, ¿no ve? Sí, maestro. Suena mal, pues. O sea, si haces cantar a un coro eso, ahí te van a desafinar 100 sobre 100, ¿no? Aquí es el problema, el mismo problema de siempre. Este fa sostenido que no resuelve.
Y aquí tu final tan pobretón, retardos, ¿no? Aquí. El retardito, pues. Ah, y aquí lo grave está en esto, Ariel. Mira, no es el mismo acorde, Ah, sí tiene que ir. Sí no me ¿no? fijé. Es una síncope armónica esto, ¿no es cierto? Entonces hubiera tiene que ser 5, 4, 6, 5, ¿no es cierto? 5, 7. Final. Sí, maestro, ahí se me fue. No me di. ¿Mm? Trata, por favor, de mirarlo con más atención, no sé cómo decirte. Como te repito, no se trata de no hacer errores, se trata de hacer lo mejor posible. Inclusive cuando hay algún error sobre una base que está bien, el error es menos grave, ¿no es cierto? Así que un poco más de atención. Aquí otra tarea. ¿De quién es esta tarea? Ah, esta es de Ariel. Esto es del Jimmy. Esto. ¿Qué cosa es esto? Esto es de Ardaya. Esta. El Víctor. ¿Llega el Víctor? No. No siempre. Entonces, chao, Víctor. Y esto es del Ariel. Y estas tareas son del Jimmy. Ok, Jimmy, ¿me estás oyendo? Está Jimmy, creo que lo he visto a Jimmy. ¿O Sí, no? maestro, estoy aquí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jimmy? ¿Estás con ojeras? ¿Qué ha pasado? Ah, ¿Qué, qué no ha pasado? Y pues, ah, sin comentarios. no comenta. Ah, está más. ¿Puedes hacer tocar esto tú, Jimmy? No. Sí, Te mete a ver. mm, ¿cuál es la opción para compartir pantalla? Si alguien me ayuda, no me acuerdo. Por favor, alguien le da las instrucciones al Jimmy. Ah, Chequea la flechita verde que dice Share Screen o compartir la única flechita verde en Zoom Ah, ya, ya, y ponerle compartir con audio. oh, ya. Gracias, Simar. ¿Se ve, no? Sí. Ok. No está compartiendo, Jimmy. ¿No, no estoy compartiendo? no, sí está Sí, sí, compartiendo. sí, 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 que se oye. Ya, Disculpa. ya. Ok, momentito. Ya. Volvemos atrás. Se oye bien, no, no sé, no hay problema. Una observación que yo te haría, a ver,
Volverla a poner y escucharlo con atención, ¿ok? Escucharlo con atención. Ok. Hay una cosita que no es que suena mal, está discretamente bien, pero por lo general, las variantes, las variaciones que tú pones al tema, normalmente valdría la pena, sería bien que estén aquí cuando haces el reprise del tema, ¿no? Oh, ya. Como un reprise variado que se sella, se confirma con esto, ¿ok? Como que el esquema está dividido en dos partes, una parte A y una parte B. Y en la parte B es donde pones la variante. Y en la segunda parte de la parte B tienes que mantener esa variante. O sea, en este caso sería tararán, pam, pam, pirarán, tan, tan, tirarán, tan, tan, pirarán, tan, tin. Tararán, tirarán, tan, tin, tararán, tan, tan, tirarán, ¿no? A bajar, a bajar, a bajar. Ya entiendo, sí. ¿Me entiendes? Ujú. Ok, pero no suena mal, te digo, está bien. Y yo creo que se va a notar eso más en esta segunda, que yo creo que se va a notar más el desfase. A ver. Ya. Aquí podría cambiar, ¿no? No, esto hay que dejarlo así como está. Muchas Oh, gracias. ya. El problema es pero aquí Ya, en tu segunda tarea creo que ese defectito se va a notar más. ya. A ver, oiremos. ¿Ok? Entonces se nota más esta cosa que llega un poco como una novedad de la última hora, que mandes el tema al bajo. Mandarle el tema al bajo desde aquí, desde donde repite, ta, ton, to, 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 ton, to, ton, ti, ton, to, 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 ton. Entonces, sí. Oh, ya. ¿Ok? Ya, maestro. Ten en cuenta eso, Ujú. que siempre en todo tipo de música, sea música tonal, música atonal, en cualquier evento sonoro, ten en cuenta que las informaciones, o sea, la música que le vas dando, los gestos que vas dando, se asimilan a, a lo que se ha oído. Entonces, este discurso aquí, como que decía el ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Desde aquí doy una información y la función. Ya. En el otro caso del tema de arriba no se nota tanto porque no es tan conectada, es una variación de dirección, en cambio aquí es una variación de registro, ¿no? ¿Ok? Ok. Ya. Sí, Gracias, maestro. exacto, si quieres ser meticuloso, eh, esto inclusive podría ser que esto del bajo le pongas aquí y aquí vuelvas arriba. ¿Por qué? Porque el discurso lo tiene que cerrar el que lo ha abierto. Quién sabe, así sería mejor. Ya. Popom, 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 piram, papapapam, papam, pipara, papam, papam. Ya. ¿Ok? ¿Tú te acuerdas lo que hemos hablado sobre el desarrollo? No. No creo que hasta ahí nomás llegué. Aquella Ahí vez. nomás llegaste, ya. Sí, ajá.
Entonces, bueno, haremos un par más y después empezamos a hablar de desarrollo, ¿ya? Ya, maestro. Ok. Entonces, Ahora, a ver, vete, sigue tu camino y que te vaya bien. gracias, maestro. Ah, y ya. Creo que hemos visto todo. ¿Esto qué es? No. Mm. Ahora veremos las tareas de los mayorcitos. Pues, partitura completa, cursos de composición, temas, y corregido. Los contrapuntos, ¿dónde están? Pues, a la miércoles. Un ratito. Mm. Aquí están, pues. Sí, sí, están en otro lado, perdón. Aquí están. Ok. ¿Está Leonardo? Sí, Sí, maestro, buen día. ya. Mm. Leo, ¿estás? Sí y no. No estás todavía con los problemas resueltos. Ok. Para empezar, ya les he dicho, aun cuando no estemos tratando de armonía tonal, siempre mejor evitar duplicar la sensible, ¿no ve? Sí, Y aquí muy alegremente tú la duplicas fácil, evitarlo. Si puedes, en la medida de lo posible, si hay mucho problema, ok, una vez al año, ¿no? Pero si no, no es así que normalmente tranquilamente lo hagas, ¿no? sí. Eso es lo primero. Después aquí había esto ¿qué es este error eventualmente aquí? Es llegar al unísono por segunda, por grado. Sí, o sea, florear el floreo del unísono que no funciona, ¿no? Sí, O sea que es mejor no hacer el floreo del unísono porque te da esta segunda sobre la nota. Eso no funciona. Yo aquí no te he marcado esto, que es un trítono, porque están en dos frases diferentes. Pero ¿lo ve? sí, sí, siempre se me escapan. Maestro, una consulta. Para que no haya ese problema del trítono, ¿cuántos compases tiene que haber de distancia entre el fa y el si? No, el trítono siempre es mejor evitar que esté. El único trítono que te puede un poco pasar es cuando lo haces con escala así, ¿no?
Si, la, sol, fa, si, la, sol, fa, o fa solo Ok, así. ya. Pero así cuando brincas, cuando saltas, es fatal que te oiga, fatal. Aquí Está no bien, sé qué ha maestro. pasado, no sé qué ha pasado aquí. Yo creo que debe ser este do, ¿no? Sí, le tecleo mal. Ya. Mm, ya. Aquí estas son octavas. No, ¿dónde estaban, pues? No, ¿qué mira? Así, re, mi, mi. Re, mi, ¿no es cierto? Sí. Aquí el acorde es la do, mi. Este sol, no sé qué hace ahí. A lo mejor es un la. Sí, maestro. Aquí este está más correcto, funciona mejor, salvo que aquí al final me duplicas la sensible, ¿no? La, re, mi, re, do, re, fa, mi, re, mi, ¿no? Usa el re aquí y re, mi, fa, re, mi, una cosa así, entre re y fa aquí, ayuda. Este otro no, este está maluco, maluco. Aquí tienes fa, fa, mi, mi. Pasan solamente tres. Sí. Aquí, mi, sí, este re, no se entiende qué acorde es. Este mi, no sé qué tiene que ver. Si el acorde es re, fa, la, este mi está fuera. Aquí estas son octavas, re, mi. Cambias acorde en el último. En la última negra, los acordes se cambian en la primera y en la tercera, ¿no es cierto? Do, re, mi, y después se vuelve mi, sol, si al último, no funciona. Y aquí es otra vez el unísono con la segunda. Este está bastante fregadito, yo te regalo. Sí, maestro, voy a seguir repasando. Igual este también, los dos últimos, vale la pena corregirlos. Aquí tienes octavas, fa, fa, mi, y aquí mi, re. Aquí re, mi. Aquí el acorde no se El entiende. acorde. El do que tiene que ver no se entiende. Aquí son octavas también. No, espera a ver. Sí, do, mi. Y aquí este sol es nota de floreo, pero no hay necesidad. Das re, mi, fa, re, mi, fa, re, Claro. mi, fa, re, mi. Listo, ¿no? Sí. No es que estás trabajando muy rápido, no dándole mucho tiempo, Leo. Tengo un poco esa sospecha. Estás tocando harto, ¿no? Sí, un poco esta semana, sí. Bueno, ponte, porque igual la tarea que me has mandado de la composición libre es solamente la serie, ¿no? No tiene más cosas, o sea que no hay mucho que decir sobre eso, ¿no? Está bien, maestro. Sí, Voy a concentrate avanzarlo un más poquito. entonces. Sí, Sí. sí, tratar de concentrarte. Desgraciadamente, la composición es un estudio muy, eh, ¿cómo te diría? Si fuera agua sería el estado gaseoso, ¿no? Es muy volátil.
No es como el instrumento siendo más mecánico, te deja una memoria mecánica, ¿no? En cambio, la cabeza vuela, pues se va, si no te concentras, ¿no? Está bien, maestro. Así que no te descuides. Eh, Le pediría cabezas de fuga para hacer también. ¿Perdón? Ah, sí, fugas. Sí, no, no, ahora vamos a hablar de la fuga. Eh, un ratito. Veré un ratito el Fabián y después hablamos de la fuga, no te vayas. Está bien. Ah, Fabián, desktop, salva, abre. Ya. Fabián, tus contrapuntos relativamente bien, no hay problema. Ha llegado el Víctor. Sí, Em, estos octavitos do do re, re. sí, con las octavas y quintas me ayuda un poco. Sí, bueno, pero en general está bien, no hay mayor problema. Aquí sí, este está maluco. Sí, esas. Aparte así descaradamente esto. Sí, Y aquí lo que no funciona, acordate siempre que las frases empiezan en anacrusis y terminan en tiempo fuerte. sí, Entonces, que esta frase empiece aquí no funciona. sí, cierto. ¿Mm? Ok. Estos aquí que son si fa, no, aquí está mal. Si fa do, do, no, aquí, si fa do sol, no, si fa do sol, quintas. Sí. Y aquí octavas do, do, re, re. Sí. Aquí era el acorde de si, re, fa, la, que se hace si, re, fa. Sí, no, eso se me ha escapado. Pero hay que un la, entonces no se entiende este sí que diablo Sí, está haciendo. sí, sí. ¿Ok? Más, Es, más abajo tengo la orquestación, por si acaso. sí, sí, Ah, sí, sí, ok. pero no sé por qué. Ahora ya sé. La orquestación no está bien, no está bien, Ok. porque la asignación de las funciones no está clara. Sí. Porque yo aquí tengo tararararirarirarán. Esa es la melodía, ¿no? Sí. Una. Aquí tengo otra. Tarararari, pam, pirira, sería la, fa, la, sol, mi, re, do. Sería esta. Ok. Y la otra sería esta. Ujú. Entonces, un ratito, vamos a hacer. ¿Me puedes poner el original? Sí, lo tengo aquí, a ver. Mm, Si puedes, si no, lo pongo yo. ah, ¿Se ve? Ya, ok. Sí, aquí está. Entonces, aquí las líneas serían estas. Tirarararirarirarán. La otra sería tararirarirarán. Y la otra sería tariririrarirarin, tan, tin. Ujú. ¿Ok? Sí.
Esas son las partes melódicas. Ujú. Y después tienes las partes armónicas, Sí. que son la, sol, mi, re, do, mi, re, mi. Ujú. La otra sería esto, tirararín, tan, tan. ¿Ok? Ujú. Entonces, eso es lo que hacen los instrumentos. Al máximo tienes aquí puedes escoger o una o la otra o un instrumento. Si te sobra, puedes tener un instrumento que haga tum, 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 y listo. Ok. O sea, cada instrumento tiene que hacer un oficio, ¿no? Tiene que estar haciendo algo específico. Sí, Porque en lo que has hecho es todo un poco, todos hacen un poco de todo y eso no funciona. sí, sí, cierto. Ok. Entonces, es eso, pues, lo que funciona en Mahler es eso, que cada instrumento, cada grupo instrumental Sí, tiene su oficio, ¿no? sí, sí. Ok, sí, lo voy a revisar mejor. Ok. Y con el contrapunto hago la siguiente especie. Como contrapunto, no tienes que hacer la melodía, el canto dado arriba, ¿no es cierto? Ah, ok, ok. Está Tienes bien. que voltear, sí. Ok. Ya. Mm, 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 mm. ¿Dónde está mi paginita? Mi paginita blanca, ¿dónde está pues? Leo, tienes que leerte, tienes que estudiar un poco sobre el Jedi, lo que se refiere al contrasujeto. ¿Ya? Está bien, maestro. Ya, en línea general sería esto. Entonces, la tarea va a empezar a ser así, ¿no es cierto? Que hay que compartir, perdón, y ya. Tu tarea va a ser, yo te doy el sujeto, ¿ok? Tú me haces la respuesta tonal y la respuesta real, ¿no es cierto? Y a veces hay la real tonal también. O sea, todas las respuestas que sean posibles. Luego se escoge una y va a ser la que vas a utilizar. Y sobre lo que es el sujeto, armonizas el sujeto. ¿Ok? Ah, do, sol. Ah, perdón, esto es y mi, la en do menor. Y una pausa. La fa, la, ni, la, ti, ta. La, la, fa, la, fa. Y la, ti, 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 ta. So, so.
¿Ok? Entonces lo que haces es numeras tu sujeto, ¿no? Este es en do menor, entonces este es el primero, cuarto, perdón, quinto. Este es un cuarto de paso, este es el tercero con 6. Este es el sexto, que puede ser con 5 y con 6 o directamente con 6. Esto es un quinto, el sexto, quinto, pero esto puede ser un 2 4 o directamente un retardo, ¿no es cierto? Sí. Ok. Una vez que has numerado esto, el contrasujeto tiene que ser, ¿se podrá hacer aquí? A ver, un ratito, un ratito. Ya. El contrasujeto debe estar respecto ¿Qué quiere decir contrapunto doble a la octava? Quiere decir que contrapunto doble quiere decir que puede estar arriba o abajo. O sea, puede hacer de melodía que de bajo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tienes que excluir el 4/6. Tienes que excluir la quinta, o en el bajo o en la melodía, porque hay que evitar la cuarta y sexta. ¿Ok? Eso quiere decir contrapunto doble, que puede estar arriba o abajo, entonces tiene que ser con 5, con 6 o con 2, 4, no hay otra. Y a la octava quiere decir que entre el sujeto y el contrasujeto nunca debes superar la octava. ¿Por qué? Porque si superas la octava cuando inviertes, se cruzan las voces, ¿no? Lo que está abajo, si la mandas arriba, se van a cruzar. Entonces, tienen que llegar máximo al unísono y no superar la octava. Esas son las condiciones. Entonces, una vez que tú has cachado la armonía, tienes que poner las notitas como poner un bajo a la melodía prácticamente, ¿no? Entonces, aquí yo voy a poner un sí. Vamos a hacerlo azulito mejor. Sí, do, fa, 2, 4, mi, re, sol, mi. ¿No es cierto? Sí, maestro. Y conviene siempre que el contrasujeto te empiece después de la mutación, porque tu respuesta va a ser sol, do, ¿no es cierto? La respuesta va a ser sol, do, si, etc. Entonces, aquí hay esta que es quinta se vuelve cuarta y esta que es segunda se vuelve nota repetida. Entonces, conviene siempre comenzar
después de la cabeza del tema y después de la mutación principal, que sería esta. Entonces, una vez que tengas esto podría ser también sol, sol, do, sol, mi y sol, do. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de eso, yo lo que hago es hacer el contrapunto sobre esas notas. Entonces, por ejemplo, aquí, si uso el si, tercera especie, si, la, si, do, un si, la, si, do, con el ave cuadro, si, la, si, do, do, la, este con 6, fa, si, la, si, do, la, fa, pausa, fa, fa, mi, re, mi, do, mi, re, mi, do, re, la, es disminuida, re, la, sol, fa, mi, listo. Entonces el sujeto es do, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, la, fa, sol, do, si, do. Y el contrasujeto es un tan, tin, tarararán, tan, tan, pim, pim, piriri, tan, tan, taran, tan, tan. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Entonces vamos a empezar haciendo. En los sujetos que ya tienes con respuesta, en un par, armonizame, sea el sujeto que la respuesta, simplemente la armonía y me pones las notas del, digamos, del bajo o las notas del contrasujeto, sin florear, sin ornamentar, solamente las notas de armonía. Está bien, maestro. ¿Ok? Y Sí. te recomiendo que leas en el Yedal lo que se refiere al contrasujeto. Ok, maestro. Está bien. ¿Ok? Eso. Para los muchachos del curso de armonía, les he mandado un libro donde tienen temas. En la segunda parte del libro hay temas de piezas para piano. Entonces, hagan pues las exposiciones, ¿ya?